¿Es esto algún tipo de broma? La voz, aguda y cargada de la confianza inmerecida de la juventud, cortó el suave ritmo de las cerdas sobre el acero. Miller, apenas un año después de salir de la academia, permanecía de pie con las manos en las caderas. Su uniforme blanco era una presencia austera, casi cegadora, contra la cubierta gris del USS Winston. Lanzó una mirada de desprecio al anciano que estaba de rodillas. Arthur Corrigan, de 87 años, no detuvo su trabajo. Su mano, nudosa por el tiempo, pero aún firme, movía el cepillo de cubierta en un lento y deliberado patrón en forma de 8, un movimiento que había perfeccionado hacía más de 70 años. La mezcla de agua salada y jabón formó espuma y se arremolinaba, limpiando una pequeña parte de la superficie antideslizante de la cola del ventilador del barco. Él no levantó la mirada. No tenía por qué hacerlo. Podía sentir la sombra del joven oficial de pie sobre él. Se podían sentir las curiosas e incómodas escaleras de las familias y otros invitados que disfrutaron de las puertas abiertas del barco. Algunos marineros jóvenes que flanqueaban al enemigo rieron disimuladamente. Su diversión era un débil eco de la arrogancia de sus superiores. «Señor, le estoy hablando a usted», dijo Miller, elevando el tono y el volumen de su voz, exigiendo la atención que sentía que su rango merecía. «¿Qué crees que estás haciendo? Este es un buque de guerra en servicio activo, no una residencia de ancianos». Arthur terminó su dibujo en forma de 8, sumergió el pincel en el balde, y lentamente, con la cuidadosa deliberación que da la edad, se puso de pie. Le dolía la espalda, un viejo amigo familiar, pero él se mantenía erguido. Su gorra azul descolorida no hacía mucho para ocultar el ralo cabello blanco que había debajo. Sus ojos del color de un mar plácido finalmente se encontraron con los enseres. No contenían ira ni miedo, solo una calma profunda e inquietante. «Estoy limpiando la cubierta, hijo», dijo Arthur, con su voz grave y áspera en un susurro contra la brisa marina. «Ya lo veo», espetó Miller, irritado por el comportamiento plácido del hombre. Preguntó quién le dio permiso. «Los civiles no están autorizados a realizar tareas de mantenimiento a bordo. Usted es un invitado. Un invitado que parece haberse perdido camino a un juego de bingo. Ahora bien, ¿quién es usted y quién le dijo que podía hacer esto?» El pequeño grupo de curiosos había crecido. Las familias de sus tripulaciones de los Tigres, mostrando la nave a sus seres queridos, se detuvieron para observar la incómoda escena que se desarrollaba. Una madre se acercó un poco más a su hijo pequeño. Unos cuantos suboficiales experimentados, con los brazos cruzados, observaban desde la distancia cerca del hangar, con rostros indescifrables, como estatuas antiguas que custodiaban un derecho sagrado. Sabían que no debían interferir con un oficial que corregía a un civil. Sin embargo, algo en su postura sugería una profunda inquietud, una quietud enroscada que esperaba una señal. Arthur simplemente señaló vagamente hacia la nave, un movimiento amplio que abarcó el casco gris, la imponente superestructura, la intrincada red de antenas y rádares. «Ella me preguntó», dijo, con una leve sonrisa, casi triste, en sus labios. Esto era demasiado para Miller. El anciano o se estaba tomando el pelo o se burlaba de él, y a él no le importaba. Era su turno, su puesto, y su autoridad estaba siendo cuestionada frente a sus hombres y el público. Necesitaba dar ejemplo. «Eso es», dijo Miller, con la voz helada. «Quiero ver su identificación. Ahora eres un riesgo potencial para la seguridad». Se acercó, invadiendo el espacio personal de Arthur. Los dos marineros detrás de él, siguiendo su orden, se movieron para flanquear al anciano, sus expresiones pasando de la diversión a una intimidación practicada. Arthur suspiró, un sonido como el de hojas secas al deslizarse por el pavimento. Metió la mano en el bolsillo trasero de sus sencillos pantalones caqui y sacó una cartera de cuero desgastada. Era vieja, de esas que se doblan 2 veces, al parecer, mantenidas por poco más que la memoria. Lenta y deliberadamente, comenzó a revisar su contenido,
pasando por fotos descoloridas de una mujer con una sonrisa amable y niños que ahora eran abuelos. La impaciencia de Miller se desbordó. ¿En serio? Date prisa, abuelo. No tengo todo el día. El insulto flotaba en el aire salado, agudo y desagradable. La multitud murmuró, una ola de desaprobación los recorrió. Uno de los jefes cerca del hangar descruzó los brazos y dio medio paso al frente antes de que su compañero le pusiera una mano en el brazo, negando con la cabeza casi imperceptiblemente. Todavía no. Los dedos de Arthur se detuvieron en un pequeño alfiler deslustrado, sujeto a un trozo de tela deshilachada dentro de su cartera. El alfiler era una simple estrella de bronce, tan desgastada y descolorida que apenas era reconocible. Miller se burló al notar el objeto. ¿Qué es eso? ¿Algún premio que ganaste en la feria del condado? El mundo parecía ralentizarse para Arthur. La voz burlona de Lenson se desvaneció en un rugido sordo, reemplazado por el estruendo ensordecedor de los cañones de 5 pulgadas y el chirrido de los proyectiles. El aire limpio y salado de una tarde tranquila se vio ahogado por el humo líquido de acero y gordita quemados. La cubierta gris del USS Winston se disolvió en la sangre astillada manchaba la teca de otra cubierta, en otro barco, en otra vida. Tenía 20 años otra vez, su uniforme rasgado y manchado de hollín y la sangre de sus compañeros. Estaba de rodillas, no con un cepillo, sino con una llave inglesa, intentando desesperadamente desatascar un elevador de proyectiles mientras el mundo explotaba a su alrededor. El barco, el USS Johnston, agonizaba, luchando hasta el final contra una flota japonesa muy superior. Su cañón número 5 había recibido un impacto directo. Era el único que quedaba. A través del humo, su capitán, el comandante Evans, con sangre fluyendo de una herida en el rostro, se había arrodillado a su lado, presionando ese mismo alfiler en su mano. No era de metal. Era solo una pequeña estrella de una escopeta de repuesto. Sigue luchando, Corán, había dicho Evans con voz áspera. Sigue luchando hasta que se dispare el último proyectil. Demuéstrales de que estamos hechos, señor. La voz aguda de Pensen lo sacó de las aguas infernales del Golfo de Lati. Arthur parpadeó, y el humo se disipó de su vista. Estaba de vuelta en el Winston, un anciano con una billetera, frente a un chico con uniforme. Miró el alfiler y luego al oficial. El recuerdo no lo había enfadado. Lo había tranquilizado, afianzándose en un propósito que Miller jamás podría comprender. Guardó la billetera con cuidado, sin mostrar ninguna identificación. Hay que limpiar la cubierta, dijo Arthur, con una voz ahora imbuida de una autoridad serena que nada tenía que ver con el rango. Es una señal de respeto. Este acto de tranquilo desafío fue la gota que colmó el vaso para Miller. Lo consideró como un flagrante desprecio por su posición. Respeto. Vas a aprender todo sobre el respeto, viejo. Se giró hacia uno de sus marineros. Suboficial, escolta a este hombre a la oficina del capitán de armas. Será detenido por allanamiento y por negarse a identificarse ante un oficial. Está claramente confundido y representa un peligro para sí mismo y para el barco. Mientras el joven marinero avanzaba vacilante, un hombre entre la multitud que había estado observando con expresión sombría finalmente actuó. Era un suboficial jefe fuera de servicio que visitaba a su hijo, que sirvió en el Winston. Estaba demasiado lejos para intervenir físicamente sin causar un escándalo mayor, pero reconoció la mirada en los ojos del anciano. Era una mirada que había visto en el espejo después de sus propias misiones en lugares de fuego y arena. Era la mirada de un hombre que había pasado por el infierno y lo había encontrado deficiente. El jefe maestro no sabía el nombre del anciano, pero sabía quién era. Se escabulló entre la multitud, sacando su teléfono. No llamó a seguridad. Este era un problema de oficiales, y uno potencialmente catastrófico. Tú, no manipule un cartucho de dinamita encendido agarrándolo. Revisó sus contactos y encontró el número que buscaba.
la línea directa con el asesor personal del almirante. El almirante de 4 estrellas a cargo de toda la flota del Pacífico estaba a bordo para el evento, ofreciendo un almuerzo para dignatarios locales. El jefe maestro entró en una tranquila escalera de la cámara, con el corazón latiendo con fuerza. Contestaron al segundo timbre. Comandante Chow, señor, soy el jefe maestro Franklin, dijo en voz baja y urgente. Estoy en la historia del Winston. Tenemos un problema. El alférez Miller está deteniendo públicamente a un voluntario civil de edad avanzada. Hubo una pausa al otro lado de la línea, llena de leve tintineo de cubiertos, un problema de disciplina. Jefe maestro, ¿no puede el mando de la nave encargarse de ello?, preguntó el comandante de ayuda Chow, con un tono que delataba su molestia por la interrupción. Señor, con todo respeto, creo que no entienden con quién están tratando, insistió Franklin. El anciano, algo tiene. Lleva una gorra azul descolorida. Estuvo fregando la cubierta. Ensign lo está convirtiendo en un espectáculo. Su nombre, jefe maestro. ¿Este hombre tiene un nombre?, Saun preguntó, con un dejo de condescendencia en su voz. Ensign sigue exigiendo identificación, pero el hombre no la muestra, admitió Franklin, pero sacó su billetera. Vi una etiqueta con un nombre en una tarjeta vieja. Creo que era el Corán. Arturo Corrían. La línea quedó en completo silencio. El tintineo de los cubiertos se detuvo durante 5 segundos. El único sonido era el zumbido del sistema de ventilación del barco. Cuando el comandante Chow volvió a hablar, su voz se transformó por completo. Era un estado tenso, apretado y desprovisto de toda arrogancia. Jefe maestro, ¿está 100% seguro de ese nombre? Tan seguro como puedo estarlo desde 10 yardas de distancia. Señor. Corrían, estate atento a la situación. No dejes que ese nene le ponga la mano encima. Intervenga si es necesario. Asumiré toda la responsabilidad. Voy a conseguir al almirante. Estamos en camino. La línea se cortó. Dentro del comedor privado del almirante, el comandante Chow se quedó congelado por un momento, con el rostro pálido. Miró al almirante de 4 estrellas que presidía la mesa y que se reía de una historia que contaba una congresista local. El protocolo decoroso en la cadena de mando le gritaba a Chow que esperara, que encontrara un camino más delicado. Él lo ignoró todo. Se dirigió a la cabecera de la mesa, se inclinó y habló en un susurro bajo e intenso que cortó la agradable atmósfera como una navaja. Almirante, debe venir a Fan Tale ahora mismo. El almirante Harrison, un hombre conocido por su comportamiento imperturbable, miró hacia arriba molesto. Chow, ¿qué pasa? Señor, dijo Chow con voz ligeramente temblorosa. Arthur Corrían está en tu barco y un enemigo está intentando arrestarlo. El rostro del almirante, curtido por décadas de servicio al mando, pasó por una rápida serie de transformaciones: confusión, incredulidad y luego una profunda y estremecedora conmoción. La copa de vino en su mano temblaba. Miró a Chow como si el ayudante acabara de decirle que el mar se había incendiado. Arte Corán, aquí, susurró. El nombre era una invocación reverente. Arrojó su servilleta sobre la mesa, con un movimiento tan abrupto que la congresista detuvo su relato a mitad de la frase. Disculpen, dijo el almirante a la mesa atónita, y su voz ahora era una orden que no interrumpió ninguna discusión. Comandante, venga conmigo ahora. Él ya se estaba moviendo. Su uniforme de gala era una mancha blanca y dorada mientras salía furioso de la habitación, con Chow siguiéndolo en su estela. El destino de Enen Miller acababa de ser sellado, y él se encontraba feliz y trágicamente inconsciente. De vuelta al ventilador, la paciencia de Miller se había evaporado por completo. La resistencia silenciosa y digna del anciano era una afrenta personal. La multitud ahora lo observaba. Sus rostros eran una mezcla de lástima por el anciano y disgusto por el oficial. Sentía que su autoridad se le escapaba con cada tic-tac del reloj. Te he dado una orden directa y te has negado,
dijo Miller en voz peligrosamente baja. Señaló con un dedo tembloroso el pecho de Arthur. Eso te convierte en una amenaza para la seguridad. De acuerdo con la reglamentación naval 3A10, estoy autorizado a utilizar la fuerza necesaria para garantizar la seguridad de este buque. Ahora estaba inventando regulaciones, ebrio de su propia porción de poder. Esta es tu última oportunidad. Ven con nosotros en paz o te obligaremos. Dio un paso adelante y extendió la mano, a punto de cerrarse alrededor del delgado brazo de Arthur. Fue el acto supremo de arrogancia, la extralimitación final e irrevocable. Estaba cruzando una línea que ni siquiera sabía que existía. Pasando del terreno sólido del procedimiento naval al terreno sagrado de la historia. Enen, retírate. La voz fue un trueno que resonó en la cubierta. No fue una petición. Fue una fuerza física que pareció golpear a Miller en el pecho, deteniéndose en seco. Su mano se congeló a centímetros de la manga de Arthur. Toda la multitud se giró. El capitán del barco se dirigía hacia ellos desde el hangar. Su rostro era una máscara de furia fría. A su lado estaban su oficial ejecutivo y el jefe maestro Franklin, quien los había guiado, pero eran simplemente la guardia de honor. Detrás de ellos, moviéndose con una velocidad y un propósito que desmentir su edad, estaba el almirante Harrison. Las 4 estrellas doradas de su collar parecían arder bajo el sol de la tarde. Cada uno de ellos es un testimonio de toda una vida de servicio y mando. Sus ojos, fijos y feroces, no estaban fijos en el capitán, ni en la multitud, y ciertamente no en el aterrorizado Ensign. Estaban completamente concentrados en el anciano de la gorra azul descolorida que todavía permanecía tranquilo e inmóvil junto a un balde de agua con jabón. La cubierta, que había estado llena de murmullos y susurros, cayó de repente en un profundo silencio. Todos los marineros, desde el aprendiz más rudo hasta el jefe más veterano, se pusieron firmes. Sus cuerpos rígidos, sus ojos hacia adelante. El aire mismo parecía volverse pesado, denso por la anticipación. El almirante no disminuyó el paso. Pasó directamente junto al petrificado Ensign Miller como si fuera un fantasma, una pieza irrelevante de maquinaria de cubierta. Caminó a grandes pasos por los últimos metros de acero que lo separaban de Arthur Corrian. Se detuvo, sus lustrados zapatos negros a centímetros de las gastadas botas de trabajo de Arthur. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. El almirante de 4 estrellas, comandante de la flota más poderosa del planeta y el tranquilo anciano que fregaba sus cubiertas. Luego, en un único y fluido movimiento que fue la culminación de 40 años de disciplina naval, el almirante Harrison se llevó la mano a la frente y pronunció el saludo más agudo y reverente de toda su carrera. Fue un saludo de tan profundo respeto que parecía doblar el aire que los rodeaba. Señor Corrian, resonó la voz del almirante, clara y firme, pero cargada de una emoción que asombró a todos los presentes. Es un honor, señor. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. La mandíbula de Enen Miller literalmente cayó. Su rostro era un lienzo de absoluta incomprensión y conmoción. Los marineros que momentos antes habían estado riéndose, ahora parecían como si hubieran visto un monstruo marino surgir de las profundidades. Arthur Corrian, el hombre al que estaban a punto de arrastrar, simplemente asintió lenta y cansadamente. El almirante mantuvo el saludo durante un largo instante antes de bajar bruscamente la mano. Luego se giró para encarar al público atónito en el pálido y tembloroso tren. Su expresión había pasado de la reverencia a una fría furia educativa. Para aquellos que no lo saben, comenzó el almirante, y su voz se oyó por toda la cubierta con la autoridad natural de un hombre nacido para mandar. Déjame decirte a quien estás mirando. Hizo un gesto, no hacia el rostro de Arthur, sino hacia toda su modesta presencia. Este es el suboficial Arthur Corrian. El 25 de octubre de 1944, durante la batalla de Samar, fue compañero de artillero a bordo del destructor USS Johnston. Después de que su barco fue alcanzado, quedó inutilizado y en llamas.
Y después de que toda su tripulación de cañones fue asesinada o herida, el suboficial Corrian, solo y herido a sí mismo, cargó y disparó sin ayuda de nadie un cañón de 5 pulgadas durante más de una hora, desviando el fuego de un crucero pesado japonés del portaaviones de escolta herido, Gambia Bay. El almirante dio un paso hacia Miller, con los ojos encendidos. Se quedó de pie sobre una cubierta manchada con la sangre de sus amigos, rodeado de fuego y metal chillón, y no se rindió. Se atribuye a sus acciones ese día el mérito de salvar las vidas de más de 800 marineros. Por su valentía e intrepidez al arriesgar su vida más allá del cumplimiento del deber. La voz del almirante se elevó y citó directamente: ahora le concedieron la medalla de honor. Señaló con un dedo la descolorida gorra azul que Arthur llevaba en la cabeza. Enen, ¿ves ese sombrero del que te burlaste tan rápido? No lo lleva para cubrirse la cabeza. Lo lleva porque fue lo último que le dio su mejor amigo, quien murió en sus brazos en esa cubierta. La historia fue una ligera invención, una licencia poética del comandante para dejar en claro el punto, pero la verdad del sacrificio detrás de ella era absoluta. Cuestionar su derecho a estar en esta cubierta. Este hombre y hombres como él construyeron esta cubierta con su coraje y su sangre. Tiene derecho a permanecer en cualquier cubierta de la Marina de los Estados Unidos durante el resto de su vida, y si quiere limpiarla, le daremos el cepillo más fino que tengamos. El silencio que siguió fue roto por un único sonido. Una mujer entre la multitud comenzó a aplaudir, sus manos aplaudiendo con un fervor emocional crudo. Luego se unió otro, y otro más, hasta que todo el Fantale, tanto civiles como marineros, estallaron en una ola de estruendosos aplausos y vítores dirigidos al tranquilo anciano. Ensign Miller quedó paralizado y el color desapareció de su rostro. El mundo acababa de ser arrancado de sus pies y su realidad había sido reordenada de la manera más pública y humillante imaginable. Miró desde la multitud que aplaudía hasta el almirante furioso y finalmente al anciano que era la causa de todo. Abrió la boca y una disculpa patética y balbuceante se formó en sus labios. Almirante, señor, no lo sabía. Antes de que pudiera continuar, Arthur Corrian colocó una mano frágil pero firme sobre la manga blanca almidonada del almirante. Tranquilo, Bill, dijo Arthur suavemente, usando el nombre del almirante. Una familiaridad tan chocante que silenció los aplausos. Él es solo un chico ansioso por demostrar su valía. Todos fuimos jóvenes alguna vez, ¿no? Volvió su mirada tranquila hacia el mortificado Enen. El uniforme no hace hijo a un hombre, dijo Arthur con voz suave y desprovista de malicia. El hombre hace el uniforme. Pasas menos tiempo preocupándote por tu autoridad y más tiempo preocupándote por tu gente. Ese es todo el respeto que necesitarás. Mientras Arthur pronunciaba esas palabras, otra imagen cruzó por su mente, más clara que cualquier recuerdo. Estaba de rodillas de nuevo en la cubierta del Johnston. Su moribundo capitán, el comandante Evans, le apretaba la palma de la mano con ese pequeño y deslustrado broche de estrella. No se trataba del sombrero de un amigo. Se trataba de la última orden de un capitán. No dejes que nos olviden. Corrían. El capitán había susurrado con una mueca sangrienta. No dejes que olviden jamás el precio. Y en ese momento, al mirar al joven y humilde Enen, Arthur supo que estaba cumpliendo su promesa. No solo estaba fregando una cubierta. Estaba atendiendo un homenaje. Las consecuencias para Enen Miller fueron rápidas, pero no las que esperaba. No fue licenciado. El almirante Harrison, tomando en serio las palabras de Arthur, creía que desperdiciar a un joven oficial era tan pecado como ignorar a un viejo héroe. Miller fue reprendido y reasignado de inmediato. Fue enviado a Portsmouth al Comando de Historia y Patrimonio Naval, donde durante 6 meses su única tarea fue leer las cartas personales y los informes de combate de los marineros de la Segunda Guerra Mundial. Se le encomendó la tarea de redactar resúmenes de las condecoraciones de la Medalla de Honor, obligado a vivir y respirar las historias de los hombres cuyo legado había insultado con tanta despreocupación.
Fue una lección de humildad impartida archivo por archivo. En toda la flota del Pacífico, se emitió un nuevo mandato de entrenamiento titulado Directiva Corrigen, centrado en el patrimonio naval y la forma correcta de interactuar con los veteranos que son su viva representación. Varios meses después, en una tranquila tarde de martes, el ahora ex-Miller visitaba el Museo del Acorazado Wisconsin. Vestía de civil, un joven más pensativo y serio que el que había estado en la cubierta del Winston. Al recorrer el guardarropa del oficial, vio una figura familiar. Era Arthur Corrigan. Con un paño suave en la mano, pulía silenciosamente el marco de latón de un retrato del almirante Joly. Esta vez no estaba de rodillas, pero el acto era el mismo. Era uno de reverencia, de cuidado. Miller dudó, con el corazón latiendo con fuerza. Podría haberse dado la vuelta y marcharse, y nadie lo habría culpado. En cambio, respiró hondo y se acercó. No dijo ni una palabra. Simplemente tomó otro paño de pulir del carrito de los Dodson, se paró junto a Arthur y comenzó a pulir el marco del retrato contiguo. Arthur detuvo su trabajo un momento y miró al joven a su lado. Vio el cambio. Vio la vergüenza, pero también el nuevo respeto. No pronunció un gran discurso ni una declaración de perdón. Solo hizo un leve, casi imperceptible, asentimiento. Y juntos, en silencio, el viejo héroe y el humilde oficial limpiaron y pulieron los artefactos de su sagrada historia compartida. Si te conmovió esta historia de modesto coraje, dale a me gusta a este video, compártelo con alguien que respete a los héroes de nuestra nación y suscríbete a Better en Valor para más historias que honran a quienes sirvieron.